Vamos a empezar la unidad número 4, se llama manufactura integrada por computadora. Dentro de los elementos que integran la manufactura integrada por computadora se encuentra el SIM, y el SIM tiene elementos como un sistema de MRP para el control de inventarios. Entonces, dentro de este rubro, nosotros vamos a empezar con lo que sería la estructura del MRP. Y el MRP requiere, su principal fuente de información es la lista de partes o los materiales que se requieren utilizar para generar el producto. Entonces vamos a ver que para ello se elaboran los famosos bill de materiales o bill of material o BOM, lista de materiales que se generan a partir de un dibujo o del dibujo del producto, de un requerimiento de materiales. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta lista de partes. Esta lista de partes tenemos, por ejemplo, la empresa Speaker King Inc. empaca componentes de alta fidelidad para pedidos por correo. Los componentes del mejor juego de bocinas. Emerson A, que es el componente A, incluye 2 juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas. Entonces vamos a ver que nuestro producto es un juego de bocinas, que incluye ese juego de bocinas es A, que vendría siendo el producto principal. Entonces vamos a usar un diagrama muy sencillo, que es un diagrama de jerarquías, donde nosotros ponemos los diferentes niveles de los materiales. Es decir, tenemos al producto principal y la demanda dependiente se va a generar a través del producto principal. Un ejemplo, el juego de bocinas. Yo, comprador, o yo, cliente, voy a pedir 100,000 juegos de bocinas o 100 juegos de bocinas. Lo que yo veo como material o como producto son las bocinas. En este caso A, que vendrían siendo las bocinas. Todo lo que compone a las bocinas van a ser mi lista de partes o mis requerimientos. Y estos pueden ser de diferentes niveles. ¿Cómo se manejan los niveles? Por ejemplo, de ensambles, subensambles, diferentes componentes que al final se unen. Toda esa estructura de materiales la vamos a revisar aquí. Entonces vámonos a que ese juego de bocinas, que es Emerson A, incluye 2 juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas y a este juego de bocinas de 12 pulgadas le pusieron B. Vamos entonces a decir que el juego de bocinas está compuesto por 2 juegos de bocinas de 12 pulgadas que se llama B. Entonces vamos a ir aquí y vamos a decirle que va a haber 2, va a haber B, que está compuesta por 2. ¿Ok? Dice, y 3 juegos de bocinas con amplificador. Quiere decir que el amplificador es C y que se compone de 3 juegos de bocinas con amplificador C. Entonces vamos a poner a C. Perdón, sobre una ventana. Vamos a poner a C con 3. Entonces, esto que estamos leyendo es como podría ser el dibujo. El dibujo nos puede presentar las bocinas y nos puede ir diciendo qué cantidad de componentes integran esa bocina. Entonces, después de ahí dice que por su parte cada B consta de 2 bocinas D. ¿Qué quiere decir en el diagrama jerárquico? Que B ocupa 2 bocinas D para poder ensamblarse a A. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que generar un componente que vaya abajo de B para que
se pueda integrar. Entonces vamos a agregar, insertar, resolver, agregar forma, agregar formas por debajo. Entonces yo voy a agregar una forma por debajo que va a ser D, porque B se compone de, B consta de dos bocinas D, entonces cada 2 de D. Y así vamos generando nuestra jerarquía. Y dos cajas de ensamblaje. Quiere decir que B tiene a D y dos cajas de ensamblaje. Cada una con un juego de instalación E. Cada juego estereofónico de 300 watts C contiene dos bocinas con amplificador F y juegos de instalación E. Cada bocina con amplificador F incluye dos bocinas D y un amplificador G. ¿Qué quiere decir? Que F también lleva dos bocinas D. Aquí hay un componente que se está utilizando en ambos ensambles. Y nos dice entonces cómo está compuesta estas bocinas. ¿Ok? ¿Cómo va a quedar este diagrama de lista de partes? Pues este diagrama va a quedar de la siguiente manera. Enfoquémonos en esta parte. Tenemos a, ¿verdad? En el diagrama que yo estaba armando aquí para ejemplificarlo, ustedes tienen de este lado a B y de este lado a C, como lo tienen aquí. C y B, solamente un poco cambiado. Esta ya no la ocupo, no tengo un tercer nivel, solamente quedó así. Y entonces es lo mismo, tenemos a, que eran las bocinas, a C, que eran 3 partes de C, B, que eran 2 partes de B, y después C se componía. C, cada juego estereofónico C contiene dos bocinas de amplificador F. Tenemos dos bocinas de amplificador F. Y dos juegos de instalación E. Dos juegos de instalación E. B constaba de 2D y cajas de ensamblaje, cada uno con un juego de instalación E. B constaba de dos juegos de instalación, que es D, y dos embalajes, cada uno con un juego de instalación E. Tenemos 2E. F, cada bocina con amplificador F incluye dos bocinas D y un amplificador G, que aquí lo tenemos, 2D y un amplificador G. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la jerarquía o la estructura de cómo se compone la bocina. Cada vez que nosotros pedimos una bocina, se nos genera una demanda de 3C y de 2B. A su vez, cada C se compone de 2E y 2F. Cada B se compone de 2E y 2D. Cada juego F se compone de 2D y un G. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a suponer un pequeño ejemplo de demanda. Si yo pido 350 bocinas, hacer una demanda dependiente quiere decir que esas 350 bocinas van a afectar directamente a la cantidad de C, a la cantidad de B, y ellas a su vez van a afectar a cada uno de los que depende de ello. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos A son 350. Entonces tenemos B, se ocupan 2 de A, 2 de B, perdón. 350 por 2 son 700. 350 de C por 3 son 1050. A su vez, la demanda de E para B cambió. Tenemos B que son 700 por 2 de E, tenemos 1400 E para B. Luego tenemos una demanda de E para C. Tenemos 1050 por 2 son 2100 de E de C. Entonces tenemos un requerimiento total para ambos E, tanto
cuando depende de C como cuando depende de B, de 3.500. Esa misma operación la hacemos para el requerimiento de F. Entonces vemos que F solamente depende de C y tenemos a C que es 1050 por 2 de F, salimos que tenemos 200 de F que solicitar. Después tenemos a G y G depende de F. Entonces las 2100 de F por una de G tenemos 2100 de G. Después tenemos a D de F. D de F son 2100 de F por 2, nos va a dar un 4200 de D para F de C. ¿Ok? Después tenemos a D para B. B sabíamos que eran las 700. Por 2 son 1400 D para B. Tenemos entonces un requerimiento de D para F de C de 4200 más un requerimiento de D para A de 1400. Entonces tenemos un total de D de 5600. Ya sumando y clasificando, podemos decidir entonces cuánto es el total de cada una de ellas. A nos pedían, aquí hay un error. Aquí hay un pequeño error. A nos piden 350. B son 700. C son 1050. E son 3500. F 2100. G 2100. Y D 5600. Aquí hay un pequeño error. Este es B y este es C. Y este sí vendría siendo A. Ese sería error de dedo ahí. Entonces tenemos que así es como ustedes van a poder resolver los ejercicios de jerarquías para que ustedes entiendan cómo se forman los componentes, la lista de parte de componentes, y cuando se tiene una demanda o se tiene un requerimiento de materiales, cómo esta demanda o cómo ese requerimiento afecta a todas las partes que componen el producto. Entonces, así es como vamos a resolver esta meta y así es como se interpreta cuando tenemos un producto y queremos generar el requerimiento para todos los componentes que dependen de ese producto.